Bueno, a continuación le presentaré las, las enzimas que participan en el ciclo de Krebs, la cual la primera es citrato sintasa, donde antes se une oxalacetato con acetil-CoA y se ocupa la enzima citrato sintasa para formar citrato. De citrato a cis-aconitato se ocupa la enzima acosinanitasa y de cis-aconitato se ocupa igual la enzima aconitasa y se forma el isocrinato. De isocrinato a cetoglutarato se utiliza isocitrato de deshidrogenasa. Y cabe destacar que aquí es donde se presenta el primer NADH. Después de acetoglutarato a succinil-CoA se ocupa el acetoglutarato deshidrogenasa de la misma forma, y de succinil-CoA a succinato se ocupa el succinato-CoA sintetasa y aquí se forma el GTP. Y de succinato a fumarato en el proceso se forma FADH2 y después de alfa-cetoglutarato se transforma a succinil-CoA, el cual pierde de igual forma un carbono, el cual queda como CO2 y se genera igualmente un NADH. Después del succinil se pasa a succinato, el cual de igual queda con 4 carbonos y se genera un GTP en el proceso, que es igual a un ATP. Después del succinato a fumarato en el proceso se crea FADH2 y queda igual con 4 carbonos, y de fumarato a malato queda de misma manera de 4 carbonos, y de malato a oxalacetato se crea NADH y queda igual en 4 carbonos. Bueno, ahora presentaré la cadena transportadora de electrones, la cual es una serie de transportadores de electrones que se encuentran en la membrana de la mitocondria con fin de crear un gradiente electroquímico para generar ATP, el cual le presentaré los 4 diferentes procesos en los que pasa. Y el primero es NAD deshidrogenasa, el segundo succinato deshidrogenasa, el tercero citocromo C reductoso y el cuarto citocromo C oxidoso. Y la primera fuente es NAD, el cual es oxidado por NADH-H2, el cual dona 2 electrones. Después pasa por el primero, que es NAD deshidrogenasa, pasa por la coenzima Q, después por el citocromo C reductoso, después por el citocromo C, y el cuarto, que es citocromo C oxidoso, y el cual se unen y se combinan 2H más medio oxígeno, el cual genera H2O. Bueno, a continuación le presentaré las enzimas que participan en el ciclo de Krebs, la cual la primera es citrato sintasa, donde antes se une oxalacetato con acetil-CoA y se ocupa la enzima citrato sintasa para formar citrato.
de citrato a cis-aconitato se ocupa la enzima acosinanitasa, y de cis-aconitato se ocupa igual la enzima aconitasa y se forma el isocrinato. De isocrinato a cetoglutarato se utiliza isocitrato de deshidrogenasa. Y cabe destacar que aquí es donde se presenta el primer NADH. Después de acetoglutarato a succinil-CoA se ocupa el acetoglutarato deshidrogenasa de la misma forma, y de succinil-CoA a succinato se ocupa el succinato-CoA sintetasa, y aquí se forma el GTP. Y de succinato a fumarato en el proceso se forma FADH2. Bueno, mis, ahora presentaré qué es el FAD, el cual es oxidado por el segundo complejo y el cual dona 2 electrones y es transportado por el complejo número 2 hacia la coenzima Q, pasa por el complejo número 3 y pasa por el citocromo C, y después es transportado al complejo número 4, donde igual se une media molécula de oxígeno, 2 de hidrógeno y genera una molécula de agua. Y si hacemos un poco de matemáticas, se genera 4H en el complejo número 3 y en el complejo número 4 se generan 2H, y en el NAD se genera en el ATP sintosa para transformar el GTP al ATP. El NAD genera 2.5 ATP y el FADH genera 1.5 ATP. Y sería todo, mis. Gracias. Buenas tardes, mis. Voy a presentarle el ciclo de Krebs. Mi nombre es José Yair y empiezo. Empieza por el piruvato, que tiene 3 carbonos, que se transforma en acetil-CoA, el cual tiene 2 carbonos, y esto gracias al piruvato deshidrogenasa, el cual en el carbono que se perdió del piruvato queda como CO2 y se genera NDH. Después empieza por oxalacetato, el cual tiene 4 carbonos, y en la unión con acetil-CoA se forma el citrato, que tiene 6 carbonos. Después se transforma al acotinato, igual de 6 carbonos, y después se transforma al isocitrato, que de igual forma tiene 6 carbonos. Después de isocitrato a alfa-cetoglutarato pierde un carbono, el cual queda como CO2 y se produce NADH. Y después de